Bueno, lo dejo hasta acá para dar paso a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu presentación tan puntualizada y con tantos detalles. Y abrimos el espacio para intercambio. Lo pueden hacer levantando la mano para que hagan su participación por este medio o lo pueden hacer vía el chat. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dar, por ejemplo, que 3 personas pregunten y después Giovanni responde a las 3 preguntas para darle cierta agilidad al proceso. Entonces, bueno, preguntas o comentarios. Julio. Sí, buenas tardes a todos y especialmente al padre Giovanni, que bien acertada hizo su exposición, su presentación. Eh, Ciertamente, ahí hay unos elementos que están dentro de la presentación que hace el padre, que están, bueno, catalogados y caracterizados desde todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Ahora bien, eh, abro comillas, ¿no? Usted, padre, decía, hablaba dentro de la presentación de algo que tiene que ver con la cultura humanizadora del buen trato. Y igualmente con las comillas abiertas, se habló ahí de la vinculación sana, de un modo de relacionarnos de manera sana, y por supuesto que dentro de esas formas de, digamos, de no relacionarnos sanamente, hay cierta forma también dentro de lo que usted mencionaba del maltrato psicológico, de un maltrato emocional, ¿no? Y bueno, también se tocó el tema de los ambientes violentos. Entonces, hago toda esta contextualización dentro de lo que usted explicaba, porque si bien es cierto, y vuelvo al principio, que la temática usted la centró dentro de esto que tiene que ver con el abuso sexual, eh, hemos estado viendo recientemente que nuestros docentes, digamos, por todo el contexto que estamos viviendo, donde entran múltiples factores, pues entra lo emocional, entra lo económico, entra inclusive las relaciones políticas y todo lo que ya conocemos, nuestros docentes están siendo muy cuestionados, muy atacados, digamos, muy juzgados, por llamarlo así, y es una postura muy a la defensiva que se ha establecido en algunos de nuestros centros, desde lo que un padre representante o un responsable de un estudiante, independientemente del grado del año en el cual esté, busca relacionarse con nuestros docentes de esa manera. Entonces, como usted hizo insistencia en que más allá de establecer lo que es el tema del abuso y el tema de la situación negativa que se esté poniendo, hay que ir a la acción, hay que ir a lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer para ir previniendo este tipo de situaciones. Entonces, yo preguntaría eso, pues en esto, en aras de buscar esa mejor manera de relacionarnos, esas vinculaciones sanas y por supuesto el establecimiento de esa cultura humanizadora del buen trato, y vuelvo a insistir en eso que usted mencionó, cómo haríamos sin llegar al extremo de lo que ciertamente usted mencionaba del abuso sexual, pero que es una situación que se está viendo en nuestros centros en mayor o menor grado por todas las consideraciones que yo mencioné. Entonces me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Gracias. Giovanni, como no hay otras preguntas, no hay más manos levantadas, si quieres contesta eso mientras, bueno, voy a leer lo que dice Golda por el chat y después puedes contestar las dos cosas. Golda dice, del Colegio Gonzaga, me llamó la atención cuando menciona que el abusador abusa de quien puede y no de quien quiere.
en la parte adulta y en los menores. Se aprovecha de la confianza que tiene sobre el menor. Ok. Bueno, de la primera pregunta, no quiero adelantarme, pero es que ese es el tema del próximo encuentro, que tiene que ver en cómo hacemos posible la cultura del buen trato en nuestros colegios en relación con los alumnos, pero perdón, también en las relaciones a lo interno de los equipos de trabajo. Rápidamente, hay tres elementos. Hay modos de relaciones, vamos a llamarlos permitidos. Hay otros que deben ser verdaderamente cuidadosos para no entrar en esas situaciones borderline, diríamos, donde pueda malinterpretarse el modo de relación. Y hay conductas no permitidas con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, ¿no? Ahora bien, ¿cómo llevar adelante esta cultura del buen trato? Por eso hablaba de un proceso de conversión. Esto amerita un proceso de conversión que nos lleve a ¿qué cosa? Que nos lleve a transformar las maneras que tenemos no solo de relacionarnos, sino también las maneras que tenemos de ejercer el rol que tenemos en este caso, en los colegios, porque mucho tiene que ver con esos roles que se van asumiendo. Eso por un lado. Por el otro, tiene que haber un proceso de formación y tiene que haber también un proceso de sensibilización y de comunicación con padres y representantes. La familia también tiene que estar involucrada en esta cultura del buen trato. Y por último, dentro de los pares, en este caso ya entre los pares, entre ellos mismos, modos también de relaciones sanas que puedan darse entre ellos. Lo que van diciendo las buenas prácticas que se han tenido también en otros países tiene que ver con los procesos de formación que se puedan establecer en los ámbitos educativos. Mucho se hace con eso. Quizás el gran reto que tenemos en nuestros colegios tiene que ver en cómo hacemos, cómo construimos este proceso de comunicación y de formación. Porque parte también de la prevención como lugares de salvaguardia y de protección tiene que ver con que se pueda conocer los modos que tenemos de abusar de la persona. Pero digo, para no adelantarme al tema de del próximo encuentro, vamos a dejarlo hasta ahí, pero yo esto lo voy a desarrollar más adelante. Bueno, con esto termino la primera pregunta. Inclusive, esto también tiene unas repercusiones en lo que implican las estructuras físicas de nuestros colegios. La estructura física también tendría que ser observada en esto que hemos denominado mapas de riesgo. Hay lugares en nuestros colegios que pudieran servir como espacios no seguros donde puedan presentarse este tipo de situaciones de abuso, de acoso, de violencia entre pares y entre también un adulto y un menor de edad. Gracias. Bueno, esto motiva a que nos tenemos que conectar en 15 días otra vez. Leo una pregunta de Cintia Vargas de Jesús Obrero por el chat. ¿Qué estrategias implementar para detectar abusos en nuestras dinámicas de trabajo y de relación con los demás?
¿Cómo favorecer el caer en cuenta y la aceptación como pasos para crecer en nuestras dinámicas interpersonales? Entiendo que hay clasificaciones en los tipos de abuso, siendo el sexual el de mayor impacto en jóvenes y adolescentes. Después hay un comentario, hay que saber hasta dónde nos podemos relacionar, es decir, que debe haber una limitante entre la confianza con los alumnos. Sí, bueno, hay acá también dos elementos. El primero, se puede hacer, ojo, vamos a llamarlo de este modo, se puede hacer una tipología de la víctima. Más o menos todas las investigaciones van dando una serie de elementos comunes. Los diré también en su momento. Elementos comunes en el caso de niños y adolescentes, desestructura familiar, en algún tipo de enfermedades también, situaciones económicas adversas, cierta inmadurez cognitiva, dan pie para que pueda darse algún tipo de abuso. Ahora bien, es más complejo hacer una tipología del abusador sexual. De hecho, no pueden... A ver, esto no está escrito en piedra ni mucho menos, pero sería muchísimo más complejo tratar de elaborar un perfil del abusador sexual. Eso sí sería más complejo. De hecho, en las últimas investigaciones no se tiende tanto a tratar de hacer un perfil del abusador sexual. Esto, ¿qué es lo que entonces nos hace observar? Nos hace observar que este proceso de protección, de cuidado, es una tarea de todos. Eso por un lado. Por el otro, bueno, también vamos a ser claros y en esto también tengámoslo claro desde el primer momento. O sea, la política de prevención y de construcción de espacios sanos y seguros en la compañía de Jesús favorece que nuestros espacios sean unos espacios donde niños, adolescentes, personas vulnerables, todos nosotros podamos estar. Eso por un lado. Por el otro, es una política que busca tomar en cuenta, es decir, hacernos también conscientes de las distintas modalidades de abuso que existen, lo cual implica un segundo elemento, y este segundo elemento es un proceso de conversión personal. Quizás pueda ser chocante lo que voy a decir en este momento, pido perdón de antemano, pero si enfocamos este proceso de toma de conciencia creyendo que todos somos abusadores o abusadoras, ese no es el abordaje ni correcto ni adecuado. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que el abordaje tiene que ver con un abordaje que nos lleve a tomar conciencia de los modos de relaciones con las demás personas. Por eso hablaba en su momento de una antropología del poder, porque es desde allí donde tomamos conciencia de los modos en que yo puedo también abusar de una persona. No vamos a hacer evidentemente ningún juicio ni ningún ejercicio para conocer esto que voy a mencionar, pero también tenemos que tomar en cuenta que en muchas de nuestras obras hay relaciones de abuso de poder y de abuso de conciencia. Es lo que van diciendo las estadísticas, ¿ok? Entonces necesitamos desde un ejercicio personal revisar también cómo son mis modos de relacionarme con los demás. Entonces ese es un paso fundamental. En el próximo encuentro, como decía Annie, en 15 días yo les voy a hablar de la espiritualidad del cuidado humanizador, porque tiene que ver con la forma en que este proceso de conversión también nos haga ver de una manera diferente nuestro modo de vivir nuestra fe. Lo adelanto, me voy a ayudar en este ejercicio para ver es al crucificado abusado, ¿no?
Entonces, desde esa perspectiva, tomar en consideración la espiritualidad del cuidado humanizador. Y lo tercero que diría de esta última pregunta tiene que ver con la creación de vínculos, pero unos vínculos que puedan llevarnos también a vivir lo que el Papa Francisco constantemente está mencionando, que tiene que ver con la cultura del encuentro, que en Fratelli Tutti, por ejemplo, con la amistad social se hace tan evidente. Lo dejaré para el próximo encuentro. Este primer encuentro era para poner las bases y para colocar también hacer una dimensión de lo que supone el abuso. La ruta de trabajo es una ruta de trabajo larga, contamos con ustedes, porque esto es una política que en todas las provincias y en todas las obras se está pidiendo que se haga. Gracias. Aprovecho de que mencionaste lo de la ruta de trabajo. En esa ruta de trabajo que presentaste se hablaba de la elaboración de políticas y protocolos para tener de promoción de ambientes sanos y protegidos. Bueno, en este momento estamos en la revisión de los protocolos que hay de los colegios a fin de tener un protocolo un poco más acabado para todos los colegios de AXI, que sea un protocolo en común para los colegios de la Compañía de Jesús en Venezuela, y después hacer la formación que sea necesaria con todo el personal. Leo unas preguntas del chat y le doy la palabra después a Alfonso Ramírez del Jesús Obrero. Aquí hay una pregunta interesante. Hoy en día, ¿qué perfil se tiene del abuso sexual teniendo clases a distancia, ya que no se tiene la vivencia escolar en nuestro espacio presencial? Otra pregunta o comentario. Para que se pueda prevenir, en la familia debe existir confianza y educar al niño de las partes que no deben ser tocadas por otras personas, ni por miembros de la familia. Explicarles que no sea un tema tabú. Este era más un comentario. Otro, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Cómo puedo abordar el tema de la homosexualidad en los estudiantes sin llegar a ser cómplice de la situación? Y para cerrar con esta ronda de preguntas, digo este pedacito, le doy la palabra a Alfonso Ramírez. Alfonso. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, sé que la ponencia estuvo básicamente pues enfocada en el tema del abuso sexual. Sin embargo, se hablaba de las personas en una situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, en ese sentido, ya a esta fecha, con más de un año de pandemia, bueno, uno se pregunta cosas como, por ejemplo, vamos a decir, la escolaridad de los muchachos, el trabajo académico de los muchachos en este año y tanto de pandemia que tenemos. O sea, desde los formas de abuso. Alfonso, te voy a invitar a escribir la pregunta por el chat porque no se escucha, se oye muy entrecortado y no estamos entendiendo. Entonces, si quieres, por favor, escríbela por el chat. Pero sí me gustaría dar la opinión del ponente al respecto. Pero es sí, que no formas de abuso quizás ante la vulnerabilidad de docentes y estudiantes. Alfonso, yo creo que si quieres precisa un poquito por el chat porque nos perdimos la pregunta. Es que tú, en la conexión, Alfonso, va, viene y no te escuchamos todo lo que estás diciendo. Entonces, si quieres, contesta las preguntas. Chévere. Oye, Sara, y gusto en saludarte.
Fíjense, es alarmante el número, y esto a nivel general es alarmante el número de casos de abuso sexual que está ocurriendo en este momento a propósito bueno, de la pandemia y lo que esto supone de cuarentena, como la llamemos. Bueno, el reto va a estar cuando otra vez tengamos la presencialidad en los colegios, porque esto ha supuesto que para los niños adolescentes, perdón, se hayan roto los vínculos iniciales establecidos en el colegio, pero además en un nivel de exposición que han quedado también a otra serie de situaciones ya más particulares en el contexto venezolano, bueno, por la misma dinámica sociopolítica y económica que estamos viviendo, bueno, sexo como un intercambio por trueque, en fin, relaciones sexuales y te doy una arepa o un paquete de harina pan o de pasta, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo. Lo otro, el famoso Sugar Daddy, bueno, eso no es un invento ni es como para tomárselo así a la ligera, pero esto también está suponiendo una forma de mantener esta dinámica de abuso. Y acá aprovecho y comento algo. Tiene que ver con el tema del consentimiento. Bueno, evidentemente que si ha habido consentimiento, esto como mencionaba en su momento, hay una laguna legal allí, bueno, que hay que agarrar con pinzas, por decirlo de ese modo, pero eso no significa ni supone que como instituciones educativas de la Compañía de Jesús no tengamos una respuesta de lo que suponga, en el caso que esto esté siendo cometido por algún docente de nuestros colegios, hacia el docente. O sea, que el Sugar Daddy sea uno de los docentes de nuestros colegios, ¿no? Bueno, sí, hay consentimiento, o sea, ni la familia se hace rollo, ni nadie se hace rollo, pero sí hay una pregunta ética que nos tenemos que hacer en nuestros colegios, ¿ok? Entonces, eso queda en evidencia con este tiempo de pandemia y de año y tanto que tenemos sin la regularidad en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que preparar para cuando otra vez empiece la presencialidad. Ojalá que no, porque vamos a estar claros, esto no lo quiere nadie ni ninguno, pero que puedan también llegarnos algún tipo de estos casos. Marta, saludos también a ti. Pero Marta, aunque es un comentario, yo aprovecho para mencionar algo también con la pregunta inicial que me hace el profesor del ICJO. Dos cosas. Lo primero, lo diré en el próximo encuentro. Miren, en el proceso de sanación, de recuperación de la víctima, miren, a lo más que podemos llegar es a la perspectiva antropológica, acompañada desde la perspectiva espiritual. No podemos imponerle a la víctima que perdone al victimario. O sea, cuando digo imponerle es que, bueno, pasa la hoja, eso te pasó, pero bueno, Dios te quiere, Dios te va a perdonar y Dios te llama a que perdones a esa persona para que ese odio salga de tu corazón. Miren, eso es terrible, ¿verdad? Terrible, porque la persona no se cura espiritualmente, o sea, y psicológicamente tampoco. No podemos llegar a ese nivel de imponer el perdón, pero sí podemos llegar a construir un proceso de recuperación, de sanación desde esta perspectiva antropológica y tiene que ver con y aquí viene lo segundo, tiene que ver con la hermenéutica de la confianza. Vamos a trabajar la hermenéutica de la confianza. O sea, la hermenéutica de la confianza como una creación de vínculos, porque es la vinculación lo que termina curando. ¿No? Eso es lo que cura, cómo restablecer vínculos nuevamente sanos con las personas que han sufrido algún tipo de abuso.
Entonces eso para responder, para decir algo con lo de la confianza, y sí, tiene que haber, forma parte también, y en esto los expertos son ustedes, tiene que haber un proceso de formación en la que estas temáticas las podamos abordar, como digo, de pedagogía y de metodología, saben ustedes, y de currículum, saben ustedes que pueda estar transversalizado en las distintas acciones que se hagan formativas en nuestros colegios. Hay que buscar los modos, pero eso es lo que puede garantizar a que estas situaciones puedan ser minimizadas. Eso por un lado. Y por el otro, no hay temas tabúes. Bueno, se abordan desde la perspectiva que se puede abordar y bueno, con también los lenguajes acordes con la persona con la que yo estoy interactuando. Por eso digo, allí los expertos son ustedes. Más bien la invitación que forma parte de la ruta de trabajo es cómo construimos un proceso formativo para que toda esta dimensión la podamos incorporar a nuestros estudiantes, pero también a nuestros equipos de trabajo, directivos, administrativos, obreros y docentes. Aprovecho para decir algo respecto al tema de la homosexualidad y el abuso sexual. No es sinónimo homosexualidad de abuso sexual, ¿ok? De hecho, la incidencia es mínima. Cuando digo que es mínima, bueno, tiene que ver más con situaciones dependiendo de la edad de la víctima, tiene que ver más con situaciones de otra índole, de la psiquis, en este caso del victimario, ¿ok? Entonces, eso no es sinónimo homosexualidad de abuso sexual. Y bueno, o sea, se habla de la orientación, de la identidad y del género en este plan de formación que les acabo de comentar. También es un tema a ser incluido. O sea, parte también de esta antropología que estamos mencionando tiene que ver en cómo reconocemos nuestra corporalidad por un lado y la importancia que le damos a la misma. Entonces, quizás desde allí podamos establecer unos nexos que nos pueden ayudar otra vez a recuperar una narrativa bueno, positiva con nuestro cuerpo, donde los límites y los controles parecieran cada vez más alejados y que no tenga prácticamente ningún límite lo que a mí se me ocurra hacer conmigo y con los demás. Tiene que ver, para que también lo pongamos en una perspectiva más amplia, tiene que ver con la dimensión ética, ¿no? Que no se construye únicamente con él, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero bueno, de eso podemos hablar en otra oportunidad. Alfonso, no te escuchamos la pregunta, un poco respondiendo a lo que escribes en el chat. Las formas de abusos de estudiantes, docentes o representantes vulnerables en esta dinámica académica de pandemia. Bueno, creo que ya algo pude haber mencionado con lo dicho. Nos tenemos que hacer conscientes. Parte también de lo que se está diciendo es la toma de conciencia que puede haber respecto a los modos en que nos vamos relacionando, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tiene que ver con o sea, cómo somos bien educados en el sentido de bien informados respecto a todas estas temáticas sin que dé alergia, en el sentido de que, bueno, el tema tabú, y que también nos permita de una manera propositiva hablar de esta dimensión de la cultura humanizadora, ¿no? Se trata, bueno, también de aquel llamado que nos hace el Papa Francisco constantemente de construir un nuevo humanismo, bueno, que va en función también de cómo nos vamos relacionando entre sí. Y formas de abuso. Bueno, miren, las formas de abuso, por eso hablaba del abuso sexual de poder y de conciencia, pero también tenemos el abuso de información,
no lo mencioné para no hacer más largo el tema, pero el abuso de información que está en una conexión evidente con el abuso de poder y el abuso de conciencia. Yo tengo información sensible de una persona sobre una situación, bueno, yo entonces utilizo esa información, o sencillamente, bueno, no sé, yo soy el amigo del director o de la directora del colegio X, entonces, bueno, me valgo de esa relación de amistad para poder tener algún tipo de ventaja respecto a los demás. Entonces, tipos de abusos, muchísimo. Quizás acá también sea importante tomar en cuenta, bueno, forma parte de toda esta política que estamos construyendo en la Compañía de Jesús, tiene que ver también con la comunicación a propósito del uso de las redes sociales, ¿ok? Esto hay que tematizarlo con los jóvenes. Las redes sociales no pueden convertirse en el modo ojo, de hacer denuncias, ¿ok? Pues para eso hay unos canales establecidos o que deban establecerse. Entonces, también lo que supone el abuso respecto al uso de las redes sociales y de todos los medios digitales con los cuales disponemos, y los jóvenes en eso que tienen un acceso ilimitado prácticamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, bien sea por aquí o por el chat, que tenga alguien o comentario? Para, esto lo hace Cintia. Adelante. Vanessa, ¿vas a preguntar? Daniel. Hola. Hola, Giovanni. ¿Dónde estás? Hola, Daniel. Bueno, de verdad que el espíritu de la exposición, y creo que también de todo este movimiento, es de convertir nuestros colegios en lugares seguros, donde todos se puedan sentir seguros, desde los más pequeños hasta los más grandes, en todos los aspectos, pues, de todo tipo de abuso de lo que se ha mencionado, digamos, el día de hoy. La iglesia, como sabemos, ha estado muy en la opinión pública, digamos, en la opinión pública y de mucha gente que no necesariamente es católica. Y más bien creo que la mayor parte porque una cosa son las denuncias que se han manejado dentro de la iglesia por los abusos que efectivamente han sucedido, tanto en la iglesia como con sacerdotes, como en nuestras instituciones, pero también es otra cosa el impacto de opinión pública que ha tenido, que la mayoría de los que generan esas informaciones son producciones de noticias o noticieros o canales de televisión que han hecho mucho daño, incluso o películas, etcétera. Todo un movimiento que ataca a la iglesia, y la iglesia como es una institución tan grande, tan antigua, y a veces tan misteriosa para muchas personas, pues bueno, casi que todo lo que le denuncien le cae, y prácticamente la iglesia ha cometido casi que todas las cosas en los 2000 años que tiene de existencia. Entonces, digamos eso, o sea, ¿cuál es mi preocupación en el planteamiento? Estoy, por supuesto, que totalmente de acuerdo y totalmente ganado para ir construyendo que nuestras instituciones sean instituciones seguras, instituciones donde se proteja a los más vulnerables. Y hay dos cosas que me preocupan un poco de lo dicho hoy. Lo primero es que efectivamente, no porque lo haya dicho Giovanni, sino porque efectivamente la iglesia, en una especie de movimiento pendular, ha intentado o procurado endurecerse. Y al endurecerse, pudiera también irse al otro extremo de la injusticia en el trato de estos casos.
de cualquiera de estos casos. Yo, por supuesto que estoy ganado y del lado de la víctima, y eso que quede clarísimo, ¿no? Cuando la víctima existe realmente. Puede suceder que no haya víctima, sino que se utilice este movimiento de la iglesia o este movimiento comunicacional, digamos, fuera de la iglesia que existe, o que se utilicen los movimientos de las redes sociales, como el que hemos tenido hace 2 semanas, para culpar o acusar a personas que no han tenido ningún tipo de caso de estar involucrado en estos sucesos de abuso. Entonces, claro, pero como tenemos la iglesia hablando por un lado, los medios de comunicación a un lado, formales por un lado, en los movimientos sociales por otro lado, una sensibilidad del mundo en la cual yo apoyo, la cuarta yo sí la apoyo, que podamos volvernos del otro lado y ser injustos en el tratamiento de estos casos, ¿no? Por ejemplo, me preocupó muchísimo el modo como se abordó la verosimilitud. En un colegio como el San Ignacio, donde hacemos vida más de 2.000 personas diariamente, bueno, todos los que estamos aquí, hablando de presencialidad, digamos, es verosímil que cualquiera de los que estamos aquí cometa un abuso. Es decir, eso según lo que se dijo, porque yo creo, según lo que tengo entendido y lo poco que sé, que para la verosimilitud se necesita certeza y fundamento, además de coincidencia. Es decir, coincido que estaba en el San Ignacio el mes de mayo del año 2021. Entonces, bueno, las 2.000 personas que estábamos allí, pues ahí caemos todos. Porque si eso solamente es verosimilitud, no hay casi que hacer ninguna investigación en el caso, sino que de una vez, si llega cualquier cosa, pues eso pasa porque yo era profesor del San Ignacio. Díganme, los profesores que tenemos aquí que tienen 30, 40 años en el colegio, pues cualquier cosa les cae. Y entonces si sale algo que de hace 20 años o 30 años, cualquiera puede decir eso porque, bueno, es verosímil. En la verosimilitud entran elementos como los mencionados, ¿no? De que haya, digamos, algo más de fundamento que pueda justificar que el hecho pueda suceder. Porque si no dejamos en una total, digamos, totalmente a los profesores y a los docentes y sacerdotes y monjas, la dejamos totalmente vulnerable. O sea, hacemos en ese movimiento pendular. Me explico. Ojo que estos movimientos pendulares en la historia son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Entonces, en el movimiento pendular pasamos no al victimario, que el victimario sí tiene que aplicarse todo el procedimiento de ley, sino que a cualquier docente lo volvemos vulnerable ante cualquier cosa que se diga. Y aquí vienen mis 2 preguntas. En este caso, en función de esta cuestión, de esto que he manifestado ahorita. 1, un estudiante no denuncia, el menor no denuncia, su familia no denuncia, sino que un tercero hace la denuncia. Un tercero hace la denuncia. Dígase profesor, antiguo alumno, lo que sea, hace esa denuncia. No se le pregunta al muchacho, no se le pregunta a la familia, digamos, puede proceder una investigación o una cosa así, porque sabemos que no solo en la cultura venezolana, sino en el mundo hay chismes, hay de alguna manera venganza o retaliación, o el profesor me raspó una materia, entonces yo vengo y hago por otro lado y digo que lo denunció, o el coordinador me sancionó y tal. O sea, pudiera proceder una denuncia, digamos, un procedimiento sin que haya denuncia del menor. Esa es mi pregunta. El menor no hace la denuncia ni su familia y puede proceder digamos, un caso de esto. Esa es la primera cosa. Y la segunda, estos denunciantes que se demuestra luego que son ficticios porque no procede la denuncia.
Resulta que a partir de esa denuncia se daña la vida de un docente. Se le daña la vida, porque el docente entonces pierde credibilidad, se daña su imagen dentro de la comunidad educativa. Eso puede ser un docente, una religiosa, puede ser un sacerdote, un hermano religioso, un estudiante en formación religioso o religiosa. Se le daña la vida porque se mancha su imagen de una manera que de alguna manera no se puede volver a resarcir. Esa persona que hizo esa denuncia falsa no tiene ninguna responsabilidad, no tiene nada, no hay nada en su conciencia, no hay manera de que la institución también pueda tomar medidas hacia esa persona porque, oye, estas cosas no se pueden jugar con esto. Yo estoy de acuerdo con la seriedad de este asunto que tú has planteado, Giovanni, y con esto no se puede jugar. Por lo tanto, cualquier cosa que llega, nosotros no podemos tratarla con estos parámetros de verosimilitud como ciertas e incluso tratar a la otra persona ya como si fuera culpable. Porque tú mismo lo dijiste, nosotros no somos institución para hacer ese juicio. Y a mí me preocupa mucho que nos vayamos al otro extremo y se pueda estar dañando. Así como se ha dañado la vida de muchas personas víctimas, y estoy en desacuerdo con eso, podamos dañar la vida de personas que injustamente son acusadas de estos abusos porque hay gente que se aprovecha de la sensibilidad del mundo, de la sensibilidad de la iglesia y de los medios sociales para hacerle daño a algunas personas de manera irresponsable. Entonces creo que eso es un punto que tenemos que tener nosotros también en nuestra reflexión. Hasta ahí llegan mis dos preguntas. Gracias, Daniel. Giovanni, creo que puedes contestar. Bueno, sí, gracias, Daniel, por tus dos preguntas. Yo acabo ya de empezar haciendo una diferenciación que creo es importante que la tomemos en cuenta también para poder encauzar la respuesta. Una cosa es el ámbito canónico, una cosa es el ámbito civil penal. Vamos con el ámbito canónico. En el ámbito canónico, pues, en el tema de la verosimilitud, sí, tiene que haber certeza, sí, es verdad. Tiene que haber también las coincidencias, eso también es verdad. Y tiene que haber también el proceso, y ojo, porque esto es importante. Cuando se hace un proceso de investigación previa, no se le está diciendo a la persona que es culpable. ¿Ok? Ojo, ámbito canónico. Lo que se está haciendo es que según esa información con la que, de la que se tuvo conocimiento, pues mira, es esta situación, hay que llamar a las personas, esto es lo que está ocurriendo, que dice uno, que dice el otro, que dice el otro, que dice el otro, y las personas que tienen que tomar la decisión, tomarán la decisión que mejor corresponda. Eso en el ámbito canónico, dicho muy rápido, ¿ok? La Iglesia busca en todas las fases del procedimiento, escuchar a víctima y victimario. En todas las fases del procedimiento. Hay que tomar también en cuenta otro tema, y es que dependiendo la situación, y esto responde a si es un niño, adolescente o persona vulnerable, no tanto, porque eso va para otro dicasterio, pero hay asuntos que dependiendo la situación van directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y el otro tema es que la materia de delito, así es que se llama canónicamente, con las últimas reformas que hubo, ha quedado muy amplio, y ha quedado muy amplio para que pueda ser investigable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la Congregación para la Doctrina de la Fe lo que hace es, bueno, buscar y procurar que se pueda llegar a la verdad. Entonces, en el tema de la verosimilitud, para que quede claro, no es que se está haciendo un juicio, es que por la información que se tiene, la autoridad respectiva pues toma las medidas que crea deban ser tomadas en cuenta. Que esto es pendular, que esto puede entonces pasarse de un extremo al otro también, por lo que eso está implicando en este momento
esta temática, pues bueno, ya que responde en ese sentido la Iglesia, para ver qué es lo que desde allí está buscando. Ahora bien, como estamos hablando de los colegios, en el caso tercero no hace la denuncia, en este caso un menor de edad, también tomemos en cuenta que por la LOBNA se está obligado a hacer ante las autoridades respectivas la denuncia en este caso, o por lo menos, miren, esto al parecer está ocurriendo, ocurrió. ¿Por qué? Porque los colegios no son órganos de investigación en este sentido para determinar que ha ocurrido ese acto. Buscamos el interés superior y buscamos también la protección de este niño o adolescente. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso respecto a si se denuncia o no se denuncia, si el menor no denuncia. Ahora bien, esto habría que después indagarlo y habría que también después buscar unos criterios que puedan ayudar en el ámbito civil penal y qué se puede hacer de acuerdo a cada situación. Pero bueno, ya ahí entramos a que dependiendo cada situación, tiempos, lugares y personas, se tomen las medidas que mejor se procuren. Brinco otra vez al ámbito canónico. En el ámbito canónico, la Iglesia también tiene esto para responder, Daniel, en dado caso que sea mentira respecto a algún tipo de acusación, bueno, la Iglesia también tiene los mecanismos de resarcir. Ahora bien, si la persona cree que eso no resarce nada, bueno, ya yo allí no puedo responder de verdad el asunto, ¿no? A lo interno de la Iglesia quizás sea un tema que deba discutirse, pero bueno, habrá que buscar en las instancias respectivas eso, cómo se está manejando. Y atención también en el ámbito canónico, aunque la persona no haya hecho ninguna denuncia, y esto es importante que lo tengamos en cuenta en el ámbito canónico, pero también en el ámbito civil y penal. Aunque esa persona no tenga un rostro, por el mero hecho de que se presume, de que pudiera ser, de que esto llegó a la autoridad competente, se tenga que indagar. Indagar no es enjuiciar, indagar no es señalar, indagar no es culpabilizar. Son cosas bien distintas. Y eso, tanto en los procedimientos canónicos como civiles y penales, está muy claro y muy diferenciado. Eso respecto al ámbito canónico. Como estamos en el ámbito de nuestros colegios, bueno, si esa persona ha sentido que ha sido juzgada y ha sido pues falso lo que se le ha imputado, bueno, esa persona en los ámbitos correspondientes tendrá algún ejercicio de sus derechos, pero bueno, ya eso lo tiene que hacer la persona. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un comentario de Julio que habla de la importancia de la formación. Una vez que se tienen, lo pueden leer por el chat, pero una vez que se tengan esos protocolos, no se puede quedar ahí la situación, sino la importancia pues de formar y sistematizar toda esa información en los colegios. También dice alguien, es claro que indagar no es denunciar, sin embargo, las redes y la difusión de cierta información con respecto a sospechas de abuso sexual ejercidas por parte de un supuesto victimario vuelan en las redes sociales. Ani, permíteme acá un minuto para decir algo sobre este tema.
Bueno, parte del proceso importantísimo que tenemos es que en caso que este tipo de situaciones se hagan públicas por redes sociales, necesitamos también construir los modos de comunicar, bueno, toda esta situación que ha ocurrido. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, ha habido casos donde inclusive de obispos, donde después que se ha hecho toda una investigación, bueno, la iglesia ha tenido que pedirle perdón. Ojo, yo no voy a juzgar si eso le es suficiente a la persona o no, porque bueno, ya son ámbitos de conciencia en los que no me meto. Sí, es cierto, eso vuela. Por eso es importante tener una política comunicacional en caso de que ocurran este tipo de situaciones que puedan también ayudar a aclarar las situaciones. Y como se usan para una cosa, que también se usen para lo otro, que sería para aclarar. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Con esto que voy a decir, esto solamente son estadísticas, ¿ok? Pero las estadísticas lo que dicen es que un niño o un adolescente, un niño o un adolescente, no estoy hablando de adultos, ¿ok? Pero un niño o un adolescente, cuando aborda este tema, en la mayoría de los casos es verdad. De hecho, y esto fue una investigación que hizo el Vaticano, de hecho, del 100%, el 97%, 98% de los casos denunciados fueron verdad. Lo que dice esta investigación es que una persona no se va a exponer ni públicamente, ni se va a exponer a decir que ha sido abusada cuando no ha ocurrido. Solo digo eso como parte de resultados de investigaciones que han hecho, ¿no? Es un poco para mencionar que, bueno, cuando un niño habla de esta situación, hay que indagar, ¿no? En el sentido de, pues bueno, algo habrá ocurrido. Esto sin una cacería de brujas, para ir buscando culpables por todas las esquinas, pero sí para aclarar la situación. Y eso es lo que ya en el plano de la Iglesia es lo que está buscando el Vaticano, que se puedan aclarar situaciones. Bueno, creo que no hay más preguntas y de todas maneras ya estamos sobre la hora. Creo que esto deja la conversación que hemos tenido hoy, deja en evidencia pues la importancia y seriedad con la que debemos seguir abordando estos temas en nuestros colegios, cómo debemos seguir formándonos, educándonos en esto, y a los docentes que no están en esta charla, pues de alguna manera transmitirles todo lo que aquí vayamos aprendiendo, y también irlo sistematizando y bajando pues a todo el personal de las obras y familias y estudiantes, porque también en nuestros colegios hay estudiantes que son mayores de edad. Entonces, bueno, agradecerles a todos su participación. Giovanni, nos quedamos con muchísimo interés en la segunda parte de estos foros que tienen que ver con la cultura del buen trato y el cultivo de espacios humanizadores en nuestros colegios, y de cómo todo el tema relacional incide en todo el manejo de los abusos que mencionaste a lo largo de tu exposición. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu preparación, por toda la información que nos diste, y muchísimas gracias a todos los que participaron de este espacio. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Chévere, bueno, abrazos desde Caracas para todos los que están en otras partes, a los que están en Caracas también, y gracias a todos por su participación. Los esperamos el martes en 15 días a la misma hora. Gracias. Saludos a todos. Chao, feliz tarde. Chao, María Teresa. Chao. Hello. Saludos para todos. Gracias. Los extraño. Nosotros también. A distancia. Chao. Chao, saludos.